Estudiantes, cordial saludo, bienvenidos a su quinta y última lección de Derecho Penal General. En el día de hoy vamos a hablar de las personas imputables y las personas inimputables. Para ello debemos decir que estos conceptos tienen aspectos subjetivos frente a la sanción que se obtiene como consecuencia de las conductas que un sujeto lleve a cabo y que sean contrarias a la ley como tal. Entonces, ¿qué entendemos por personas inimputables? La imputabilidad es la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes y para adecuar su actuación a esa comprensión, ¿cierto? Esto significa atribuir a alguien las consecuencias de su obra, de la conducta desplegada, de la conducta ejecutada, para lo cual el acto debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad. En ese orden de ideas es cuando un sujeto, la imputabilidad es cuando un sujeto tiene la capacidad psicológica y puede comprender que a través de su conducta ha vulnerado la ley, la cual es antijurídica, y por lo tanto sabe que los hechos tendrán consecuencias legales. Es decir, la persona es consciente de que ha cometido con su conducta a un acto ilícito y aún así toma la decisión de cometerla. La doctrina señala que la imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad, ya que al decidir realizar una conducta, el individuo actúa con dolo o con culpa. ¿Listo? Entonces, acá observamos que se están señalando dos modalidades de la conducta punible, que es el dolo y la culpa. Cuando hablamos de imputabilidad, entonces decimos que está, según la doctrina, que está encasillada en el presupuesto de culpabilidad. Las personas, ahora vamos a hablar de la inimputabilidad. Este término hace relación a aquellas personas que en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tienen esa capacidad de comprender la ilicitud de la misma o de determinar de acuerdo con la comprensión de ella. Mientras que los imputables tienen esa conciencia de que su acto es ilícito, que está vulnerando la ley, que es contraria a la ley, que se está vulnerando un bien jurídico tutelado, los inimputables no tienen esa conciencia y no la tienen por las siguientes razones: inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural. Los menores de 18 años también son establecidos como inimputables y ellos quedan sometidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes en caso de que infrinjan la ley. Entonces, resumiendo, esto quiere decir que esas personas no son capaces de comprender el delito que realizó, ni mucho menos van a comprender las consecuencias del mismo. Por eso, frente a estos actos, pues no se lleva a cabo la ejecución de una pena. Por lo anterior, una persona que se considera inimputable, cuando se logra demostrar que el individuo actuó o presentó alguna de las situaciones que antes mencionamos, estamos diciendo que esto no le permitió estar atento de la vulneración al bien jurídico y por ende pues no podía notar la ilicitud de su conducta como tal. Inimputabilidad según el Código Penal. Acá encontramos el artículo 33 del Código Penal, el cual nos señala que una persona es inimputable y define que es el individuo que en el momento de la ejecución de un delito no tenga la capacidad de entender su ilicitud y no logre determinar su comportamiento de conformidad con esa percepción, ya sea causado por su inmadurez psicológica, por algún trastorno mental o por motivos socioculturales. Esa es la definición del artículo contemplado en el Código Penal. Respecto a los menores de 18 años, teniendo en cuenta que ellos no cuentan con esa capacidad jurídica absoluta, pero en la mayoría de los casos no tienen ningún trastorno mental en el momento de materializar el delito, ellos vienen, como lo mencionamos anteriormente, vienen a ser juzgados por un sistema de responsabilidad penal juvenil. Bien, ahora la imputabilidad penal. Esta hace relación a la capacidad que acredita una persona para poder ser imputada de la comisión de algún delito, como lo veníamos
explicando en un principio. Se debe tener una serie de criterios psicológicos en cuanto a la personalidad del sujeto que se manifiesta durante la comisión de un delito, actitudes con las que cuenta el sujeto para comprender la ilegalidad de una conducta y la capacidad de autodeterminarse y dirigir su conducta de conformidad a la ley. Elementos de la imputabilidad penal. Primero, debe haber una relación de causalidad entre el sujeto y la conducta típica, lo que otorga a los hechos que sea el autor de un acto punible. Segundo, que la conducta típica cometida debe ser ilícita y antijurídica. Tercero, debe existir la voluntad y la conciencia sobre la conducta que se va a realizar y que se sabe que es violatoria de la ley penal. Ahora bien, vamos a explicar en lo que hace relación a las penas y las medidas de seguridad. Existen unas sanciones que se aplican cuando se ha cometido un delito y se dividen precisamente en penas y medidas de seguridad. Las primeras, las que tienen que ver con las penas, son las que se aplican a personas imputables, es decir, a las personas que tienen la conciencia de la ilicitud de su conducta. Y las segundas, las medidas de seguridad, son las que se aplican a las personas inimputables, las que no tienen la conciencia de que el acto cometido vulnera una ley penal como tal. Dentro de las primeras, las penas principales, encontramos la prisión y la multa. La pena de prisión consiste en recluir a una persona en un centro penitenciario intramural para que se le restrinja la libertad y cumpla una condena, y en ese tránsito de cumplir la condena pueda redimir el daño a la sociedad y también se pueda resocializar como tal. La pena en Colombia privativa de libertad no puede exceder más de 60 años. Dependiendo del delito, la pena puede ser rebajada o atenuada por motivos de trabajo, estudio, dentro del sitio de reclusión en el cual la persona privada de la libertad se encuentra. La prisión domiciliaria es una figura que hace relación a la reclusión de una persona en su casa en lugar de vivienda. Esta modalidad se concede por el juez cuando, primero, la víctima del delito no es del mismo grupo familiar; segundo, cuando la pena no sea mayor de 5 años de prisión; tercero, que la persona, de acuerdo a sus condiciones sociales, laborales y familiares, no represente un peligro para la sociedad. Existen unas obligaciones de la persona que es recluida en el domicilio, las cuales debe cumplir. Primero, en el caso de cambiar de residencia, pues debe informarle al juez competente sobre tal hecho. Tener una buena conducta durante su reclusión, comparecer ante el funcionario que vigila el cumplimiento de la pena cuando sea solicitado y reparar los delitos por los delitos cometidos. Otra figura que encontramos dentro de estas penas es la multa, y esta es una pena sustitutiva del arresto, pero también puede ser una pena accesoria a la pena de prisión. Entonces se impone tantos años de cárcel y también se impone una multa como tal. Encontramos otra figura que hace relación a las penas accesorias y son las siguientes: la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la pérdida de empleo o cargo público, la inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte o oficio, la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría, la prohibición a conducir vehículos automotores y motocicletas, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, la privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a ellos, la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas y la expulsión del territorio nacional para los extranjeros. Estas son las penas accesorias que también se pueden aplicar en una sentencia como tal. Vamos a hablar de las medidas de seguridad. Entonces decimos que son las que se le aplican a los inimputables y son entendidas como las siguientes. Primero, internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada, internación en casa de estudio de trabajo y por último la libertad vigilada. Entonces con esto damos por terminado el contenido de nuestra última lección de Derecho Penal General. Que tengan un feliz día.